La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo. Les hablamos desde Instituto Madison y vamos a grabar una segunda parte de un tema que hemos presentado no hace muchos días atrás. Esta segunda parte trata de un tema poco tocado entre los adventistas del séptimo día. Se trata en general del tema acerca de los recursos necesarios para predicar el Evangelio, para avanzar la obra, para hacer toda la obra que el Señor nos pide en este tiempo. Es importante entender que cada época ha tenido su verdad presente, cada época ha tenido su obra importante, y el Señor nos pide hoy hacer una obra muy importante, una obra vital para los tiempos de angustia que se avecinan. El Señor a la vez está avanzando en el mundo también el conocimiento de su palabra, pero más que la predicación de su palabra, la pura predicación a la gente, el Señor está tratando de preparar una generación que tenga que sobrevivir físicamente con vida durante varios años en tiempo de angustia entre las naciones, en tiempo de hambre y de enfermedad. Es decir, Él está tratando de hacer unos arcas de refugio, unos puestos de avanzada, se llaman, unos lugares retirados, unos lugares que tengan que ser el centro de la obra. El centro de la obra tiene que ser dirigido no desde ciudades, no desde pueblos, sino desde lugares retirados, tal como Juan el Bautista hacía, tal como el Señor Jesús hacía, Enoc y los profetas en general. En tiempo de Samuel, recordemos, las escuelas de los profetas también estaban en lugares retirados. El tiempo futuro, el tiempo muy cercano a nosotros, anuncia guerra mundial. Hemos sido anunciados acerca de eso y estamos viendo ya una miniatura de lo que vendrá sobre toda la tierra. Ahora podemos comprender mejor cómo será la situación en ese tiempo, el pequeño tiempo de angustia, cómo será la situación mundial. Notemos ahora que no solamente físicamente será difícil vivir, pero las personas de Ucrania no tienen las condiciones de vida siquiera. Económicamente ha habido lugar una caída económica y un impacto en todo el mundo. Ahora imagínense una situación mundial, de guerra mundial. Será mucho más terrible que nos podamos imaginar nosotros. Por eso el Señor nos ha pedido como pueblo que nos retiremos, que invertamos nuestros recursos en hacer estos centros, que nos unamos varias familias y que hagamos estos arcas de sobrevivencia donde tengamos nuestra huerta, de donde podamos comer cuando el mundo no tendrá comida,
donde tengamos agua, cuando el mundo no tendrá agua, donde tengamos calor, fuego, por leña, no por gas, porque vemos que está pasando con el gas. Ucrania se ha quedado en el medio del invierno sin calor. Todas estas ciudades atacadas, cientos de miles de personas se han quedado sin gas, sin luz y sin agua. Imagínense, en medio del invierno con 20 grados bajo cero, quedarte más de un mes, ¿sí?, en estas condiciones. Es casi imposible sobrevivir. Se mueren, muchas personas se mueren heladas. Imagínense que esta situación llegará a ser mundial. Es claro que todo eso requiere una preparación y que el Señor mismo ha presentado esta necesidad. No es algo que se nos ocurre ahora, es algo que está escrito en nuestros libros, es algo que el Señor ha previsto en su palabra, ya que Él sabía que los últimos años de la historia de este mundo iba a ser guerra mundial. Así que Él, a través de Elena de White, en la última parte de su vida, comenzando con 1904 y un poco antes en Australia, pero la obra de Australia se ha perfeccionado, digamos así, en la obra de Madison, que comenzó en 1904, que fue fundada por Elena de White y por algunas personas que han ido con ella en el sur. Y ahí en esa escuela misionera o centro, puesto de avanzada, en ese campamento adventista, podemos ver el arca, podemos ver el diseño del arca que Dios necesita tener alrededor de este mundo. Tiene que estar en lugar retirado, tiene que tener una economía propia, ¿sí? Tiene que ser de sostén propio, ahí tienen que ser aceptados solamente personas altruistas, no puede entrar egoístas, solamente personas que quieren servir, sacrificarse por el bien de los demás. Ahí la vida es en común, ahí se vive de manera sencilla, no se hacen casas lujosas, sino pequeñas cabañas, y ahí es en miniatura la iglesia del Dios vivo, la iglesia viva en acción. Todas las obras necesarias se aprenden y se practican ahí. La obra misionera, la obra de salud, la agricultura, el cuidado de enfermos, todo servicio que se pueda ofrecer al mundo y necesario para el tiempo de angustia, lo encontramos en Madison. Por eso vamos a leer en adelante algunas citas para comprender que esta obra es importante para comprender las necesidades de fondos, de recursos, ahora mientras se pueden todavía usar los recursos. Vamos a leer algunas citas donde podamos ver que el Señor quiere que esta necesidad se presente ante el pueblo, y aquí no nos referimos a la viuda pobre
que ha dado 2 monedas. Aquí nos referimos a las personas, a los cristianos y adventistas o cristianos incluso del mundo, personas del mundo que serán impresionadas por la necesidad de tener tales campamentos preparados para prestar cualquier ayuda sea necesaria a los necesitados. Esta debe ser la iglesia en el mundo, un hospital donde se traten enfermos de pecado y de salud gratuitamente. Esto es Madison, y esta tierra debe estar llena de tales campamentos adventistas, verdaderamente adventistas, de misioneros. Elena de White ha dejado escrito que pronto no habrá otra obra misionera fuera de la obra médico-misionera. Esta será la única. Ya no habrá imprenta de libros, no habrá televisión, no habrá ninguna otra obra, sino se quedarán solamente estos arcas, estos ministerios, estas escuelas de Orden Madison, estos centros misioneros de Orden Madison, en acción en medio de una crisis mundial. Esta será la última predicación del Evangelio en el mundo, a través de la vida práctica, de la ayuda práctica que se da por amor a las almas. Pero antes de que este tiempo llegue, aunque está llamando a la puerta esta crisis, el Señor ha mandado insistentemente durante toda la historia del cristianismo y durante la historia del adventismo, ha mandado, ha ordenado a aquellos que tienen recursos que den recursos, que invierten sus recursos en el cielo, en el banco del cielo, dándolo, ofreciéndolo voluntariamente a todos los obreros que hacen esta obra, que edifican estos arcas. Es claro que en el pasado la obra ha tenido muchos aspectos. Se han tenido que hacer hospitales, que hacer tipografías y que hacer muchas cosas, muchas instituciones. Pero en este tiempo, en estos últimos días, cuando una guerra mundial está amenazando, todas estas instituciones ya no van a funcionar más. El Señor hará la obra solamente a través de estos centros de Orden Madison, digamos así. Él prestará ayuda médica y ayuda de todo tipo a través de estas pequeñas misiones. Así ha dejado él dicho. Así que el dinero del pueblo, el dinero de los que tienen, tendrá que invertirse en hacer estas cosas y ayudar a todos los Noés, digamos así, los obreros que tienen sobre su corazón la obra que Noé hizo, ¿sí? Preparar un arca para sobrevivir en la gran crisis que vendrá sobre el mundo. Todos aquellos que comprenden esto no invertirán su dinero en una organización caída y en una obra que no tiene futuro, en construcción de templos,
lujosos y en otras cosas que aunque tengan el nombre de adventista, no necesariamente son pedidos por el Señor. El Señor pide una obra humilde, pero una obra donde no falten los recursos. Una obra hecha por amor y hecha con humildad. Vamos a leer algunas citas para comprender un aspecto de esta obra de pedir recursos. No vamos a tratar en esta grabación el tema de diezmos, sino vamos a tratar el tema de ofrendas. ¿Sí? Aquí no hablamos de diezmos necesariamente, sino hablamos de unas ofrendas especiales. Las ofrendas que ofrecieron, por ejemplo, la viuda pobre, ella ofreció 100% de lo que tenía. Sí, ella ofreció todo lo que ella tenía. Nicodemo también, José de Arimatea, ofrecieron todo el dinero, todo el tesoro que ellos tenían para ayudar a la pobre obra que apenas había comenzado la iglesia cristiana. Luego Zaqueo, que era un publicano, él en instante, cuando Cristo lo visitó, él ofreció mitad de todo su tesoro, mitad a los pobres necesitados, a la obra necesitada, digamos así. Y además de eso, 4 veces tenía que pagar a quienes había hecho injusticia. Entonces, aquí vemos la dadivosidad. Vemos que llega un tiempo, y en Hechos capítulo 2 también, encontramos un tiempo cuando la gente vende sus tierras, vende sus casas y ponen el dinero a los pies de aquellos que saben cómo usar el dinero para avanzar la obra. Y todo lo que hay en la Biblia debe cumplirse, debe cumplirse varias veces. El Señor anuncia el fin desde el principio. Si en el pasado ha pasado eso, seguramente vendrá un tiempo cuando tendrá que repetirse esas historias. Elena de White ya ha dejado escrito desde su tiempo, hace 150 años más o menos, que vendrá un tiempo cuando tendremos que vender las casas y los terrenos en los cuales vivimos incluso. El tiempo de vender las casas extra, ¿sí? Si tenemos varias casas, por ejemplo, o varios terrenos, el tiempo de vender los terrenos extra y las casas extra había llegado ya desde su tiempo. Ella misma hacía esto, ella misma vendía su casa, ha vendido varias veces su casa. Ella daba dinero libremente cuando tenía, prestaba dinero. Todo esto lo tenemos en un estudio que se llama El Decreto de Liberación, pero en esta grabación vamos a hablar acerca de cuándo es el tiempo de vender las casas y los terrenos, digamos así, o las pertenencias que no necesitamos. Y cuando hablamos de necesitar,
Aquí no nos referimos a grandes palacios o grandes casas, chalets. Y alguno puede decir, yo necesito una finca grande o una casa grande. No. Elena de White ha dejado escrito que tenemos que vender estas casas grandes y comprar otras más humildes para que el dinero resultante lo podamos dar para la causa de Dios. Y vamos a ver qué dice acerca de las misiones de orden Madison, para decir así, es decir, con el carácter de Madison, con el propósito de Madison, que es en sí mismo es la iglesia, es una miniatura de la iglesia, con todas las obras que deben contener la iglesia y con el carácter de Cristo Jesús. Esta es Madison. Todo el adventismo debería ser un Madison. Debería ser dividido en pequeñas misiones de tipo Madison o de tipo Jesús y sus discípulos. Esta es la obra de Madison. Dice aquí, la escuela de Madison no solo educa en el conocimiento de las escrituras, sino que da un entrenamiento práctico que prepara a la gente para salir como misioneros de sostén propio al campo al cual es llamado. Es decir, en Madison puede venir personas para aprender cómo hacer la obra, cómo atender enfermos, cómo conservar comida, cómo cultivar la tierra, cómo predicar y publicar la verdad, y cómo sostenerse. Todo eso hacía Madison, preparaba misioneros, y a la vez ahí venían personas que querían quedarse y servir sin salario. Todo el salario el Señor lo ofrecerá un día en el cielo. Dijo el Señor que tenemos que hacernos tesoros en el cielo, no en la tierra. Este entrenamiento para la obra médica misionera es uno de los más grandes objetivos para el cual una escuela pueda estar establecida. La clase de educación dada en la escuela Madison es tal que será contada como un tesoro de gran valor. Notemos que la educación que se recibe en Madison es un tesoro, prácticamente es el pasaporte para el cielo, del cual habla Elena de White. Ese pasaporte es el carácter de Cristo Jesús, es el carácter amoroso, dadivoso, generoso, sin egoísmo alguno, sacrificado, y este se aprende solamente en lugares tipo de orden de Madison. Todo recurso posible debe ser dado, sigue diciendo Elena de White, todo recurso posible debe ser dado para establecer escuelas de la orden de Madison. Noten, el recurso debe ser dado. No dice aquí usado. No todos tienen, no todo adventista del séptimo día tiene la visión correcta. No todos son constructores, no todos son Noés. Esto es dado a algunas personas que tienen la visión correcta, y el dinero, el recurso tiene que ser puesto a los pies de los que tienen la sabiduría de usar ese dinero y de hacer la obra que Dios quiere que se haga. A veces pensamos que si somos ricos, podemos hacer lo que queramos con nuestro dinero, y nos olvidamos que es dinero de Dios. Él nos los ha dado para nosotros un día usarlo en su obra como Él quiere, y seguramente pedirá, así como ha pedido Elena de White,
que este dinero sea puesto a los pies de aquellos que saben hacer la obra. Se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, ayuden la obra de Madison. No hay tiempo que perder. Satanás pronto se levantará para poner obstáculos. Este es un fragmento de Spalding and Megan Collection. Son cartas que Elena de White ha enviado a algunas personas de Madison. Y aquí comprendemos, ya que esta obra ha sido una de sus últimas obras que ha hecho, ha sido en la última parte de su vida, en los últimos 10 años de su vida, ha participado en la fundación de Madison, y aquí en sus últimos 10 años de vida ella dice: se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, ayuden la obra de Madison. Notamos que no dice de otra obra del adventismo, no dice de que hay que dar a la organización el dinero. La organización estaba en apostasía y el Señor le ha dicho que hay que apoyar estos ministerios, esos ministerios que tienen el carácter del Señor Jesús. Mucha atención, porque hay ministerios egoístas, hay ministerios que no hacen la obra como el Señor ha pedido, y que hay ministerios, por ejemplo, hemos visto ministerios de personas que hacen la obra con lujo, en lujo. Sí, son predicadores independientes que quieren todo de lujo, estudios de lujo, cámaras de lujo, piden miles de euros para publicar un sermón. Esta es una locura lo que están haciendo. La obra de Dios pide sabiduría en usar estos recursos. Pasamos a otras citas. Es privilegio de estos hermanos, refiriéndose también a los que construían el Madison de Elena de White, es privilegio de estos hermanos recibir fondos de cualquiera de nuestra gente a quien el Espíritu del Señor impresiona para ayudar. Deben tener medios, y estos son los medios de Dios para hacer la obra del Señor. El Señor ha ordenado a los hermanos Sutherland y Magan, hombres de principios sólidos, que establezcan la obra en Madison. Ellos han ideado, planeado y sacrificado para llevar la obra allí después de la orden de Dios, pero la obra ha tardado mucho en completarse. Esa tardanza, amados hermanos, es debida a la falta de fondos. Es la misma tardanza que aquí, en este Madison, que hemos fundado acá en España, ha sido tardada, ha sido retrasada durante mucho tiempo, porque no hemos pedido fondos. Hemos funcionado muchos años diciendo que el Señor proveerá, pero la verdad es otra. La verdad es que hay que pedir los fondos. Elena de White ha pedido con insistencias en toda parte donde podía encontrar a alguien dispuesto a ofrecer su dinero, aun si lo ofrecía con intereses. Aún así ella lo pedía para mandarlo en la obra del Señor. Luego ella pagaba los intereses y poco a poco pagaba de la venta de sus libros, pagaba esa deuda.
ella ha pedido el equivalente a millones de dólares o de euros durante toda su vida. Ha pedido el equivalente a, creo que hemos calculado nosotros, eran unos 20, no sé, millones, un equivalente muy grande. Ella ha tenido mucha fe, pero a la vez ha dicho que pocos daban el dinero, pocos daban de sus riquezas. En general, el adventismo fue compuesto por hombres tacaños, hombres que querían enriquecerse y no dar a la causa. A menudo daban los pobres, los que tenían poco, hacían esfuerzos, pero los que tenían dinero, negocios grandes, no daban. Vamos a leer algunas citas para comprender que hay que pedir dinero. Es un deber sagrado para nosotros los que comprendemos la obra que hay que hacer. Es un deber sagrado pedir el dinero. Dice aquí en otra cita, que es una carta número 125 de 1904, no te instaré a que me prestes dinero, sino que simplemente presentaré los hechos ante ti y te pediré que hagas lo que el Señor te impresione hacer. Debo seguir las instrucciones que me han dado. Debo pedir medios para el avance de la obra del Señor. El Señor le había dado esas instrucciones a Elena de White, de pedir medios. Amados hermanos, sin medios no hay avance en la obra del Señor. Avanza muy lentamente y muchas misiones se van a extinguir por falta de medios, escribió Elena de White. Este mensaje, aunque es un mensaje que no nos gusta dar, por eso por muchos años nosotros no hemos hablado de medios y hemos sobrevivido con muy poco, pero tampoco hemos podido avanzar mucho la obra acá en este Madison. Todavía falta por ampliar la tierra, por construir cabañas para los que vendrán, por las necesidades básicas, ¿sí? Para ampliar un poco la reserva de corriente, preparar la tierra y cosas así, algunas herramientas. Todo eso se ha quedado atrás porque hemos tenido que hacer la obra con pocos recursos, con pocas personas y también hacer la obra de predicación al par con la obra de construcción de este ministerio. Mientras que la Biblia dice claramente que cada uno tiene su don y tiene que usarlo, hace falta personas para construir las construcciones, la infraestructura. No se va a poner el predicador a construir, aunque aquí así se ha hecho. No se van a poner a gastar el tiempo precioso cuando debe preparar temas necesarios para el pueblo, hacer todo y gastar toda su energía y su poder físico y el tiempo precioso en hacer cosas que otros hermanos que no tienen el don de predicar, por ejemplo, podrían hacerlo, y el Señor les contaría esa obra como igual que la obra de predicación, como una ofrenda hecha a Él. Pero muchos hermanos se van a quedar
con nada que presentar ante el Señor en el día del juicio, no van a poder presentar nada porque no han sido dispuestos a ocupar su lugar en la vida del Señor. Y por eso los obreros del Señor, los que deben ser predicadores, como era el Pablo, por ejemplo, a veces por falta de ayuda de los demás, por falta de recursos que ellos lo merecen plenamente, tuvieron que trabajar, tuvieron que ganar la existencia, tuvieron que sufrir hambre. Esta es la manera como ha avanzado en el pasado, poco a poco la obra y los sufrimientos hechos por los que fundaron estas misiones. Otra cita de Elena de White dice: me siento en perfecta libertad para pedir medios. Y sigue diciendo otras cosas, otros sacrificios que ella había hecho. Luego dice: vendimos nuestra propiedad e invertimos el dinero en California. Entonces, la idea es que los que comprenden la obra, no cualquier persona, no cualquier adventista, no cualquiera que se dice a sí mismo ser misionero, sino aquellos que de verdad comprenden la obra, de verdad comprenden las profecías y lo que debe hacer Israel en este tiempo y no en el pasado. Aquellos son los que merecen los recursos del Señor. Y con estos recursos no nos referimos solo a los diezmos cuya utilidad, cuyo destino es solamente el dar de comer a los misioneros. El dinero es para la existencia, para las necesidades básicas. Aquí hablamos de ofrendas. Las ofrendas deben ser generosas y hablamos de ofrendas que el Señor quiere sacar y pide a los que tienen dinero. El Señor pide a los que han acumulado dinero y casas y tierras, pide ese dinero. Ellos no han hecho, el Señor no les ha dado vida y salud y sabiduría y oportunidades a ellos para juntar, amontonar dinero para ellos mismos y para ser destruido en el tiempo de angustia, sino el Señor les ha permitido hacer este dinero para darlo en la obra en un tiempo de necesidad, en un tiempo cuando hay que invertir todo lo que uno tiene. Y Elena de White ha hecho eso. Y ella ha dicho que vendrá un tiempo cuando hay que vender ya las casas, incluso las casas, no solamente las casas suplementarias que tenemos, o las tierras que no usamos, sino todo, vender todo y comprar una pequeña o buscar un lugar en un centro de refugio donde poder vivir junto con los hermanos y los recursos usarlos, porque viene el tiempo cuando ya no se podrán usar. Y hemos mostrado ya desde un tiempo para acá que este tiempo ha llegado. Este tiempo de venderlo todo ya ha llegado. Ya es casi demasiado tarde, para decir así, para vender y para usar. Miremos lo que hay en el mundo hoy. Si miramos a Venezuela, que es también una señal lo que ha pasado allí, o miramos en Cuba,
donde la inflación ha sido tanto que los precios han subido aún 10 veces, podemos entender que el dinero que podemos obtener no va a ser tan útil en el futuro cercano. Vamos a pasar a otras citas. Dice aquí: he sido comisionada para instruir nuestra gente a ser económica y siempre dispuesta a dar de sus medios a la obra del Señor. Si tienes $1,000 de sobra, Dios los quiere. Le pertenecen a Él. Si tienes $20 de sobra, Dios lo quiere. Su viña está esperando a ser trabajada. Tenemos que tener en cuenta que Elena de White ha escrito en diferentes tiempos y con diferentes necesidades. Ella no ha vivido en el último tiempo, digamos, cuando ya casi no hay tiempo de preparar estos arcas, cuando el tiempo es tan poco y cada minuto es importante, y cuando deberían trabajar corriendo, debería juntarse el pueblo como nunca, debería poner todos los recursos posibles, y aún con recursos de sobra, el tiempo que tenemos es poco. Cuanto más difícil es cuando no hay recursos. Pero el Señor puede mover corazones, y el Señor ha prometido que moverá los corazones de aquellos en cuyas manos ha puesto recursos para darlos, ofrecerlos libremente, con alegría, para poder contárseles como un tesoro en el cielo. Con alegría darán en la obra que hay que hacer en estos días a los obreros necesitados, entre cual este ministerio también es uno. No hemos pedido por años, y era nuestro derecho pedir al pueblo, no a los pobres. Otra vez insisto, para comprender que hay mucho pueblo de Dios es pobre, digamos, viven de hoy para mañana. Nosotros estamos hablando ahora a los que tienen recursos, no a los que están ricos en la definición de este mundo de riqueza. Cuando Elena de White habla de riqueza, ella se refiere, si uno tiene en vez de una casa 2 casas, ya está rico en su comprensión. Veremos en las citas que vamos a leer esto. Otra cita dice así: cuando se me presentaron los cuadros de nuestra pobreza e incapacidad para hacer lo que debe hacerse, y se me dio la instrucción de pedir medios para hacer la obra del Señor en este mundo, me sentí avergonzada. Notemos que hasta Elena de White sintió vergüenza en pedir medios. No es una obra fácil o gustosa por hacer, agradable por hacer. Es una obra que casi da vergüenza, tener que pedir medios, tener que pedir dinero. Es una obra que el enemigo podría hacernos pensar o sentir que es una obra de mendigos, de mendigar. Pero no es así, es un deber y es una parte de la obra de Dios, la de pedir dinero. No como piden los católicos, no como piden los que mendigan, sino pedir por la obra de Dios, pedir por el Rey de Reyes y Señor de los Señores, pedir como un embajador suyo, pedir dinero que no le pertenece al rico que tiene el dinero,
ese dinero que nosotros lo pedimos le pertenece al Rey del Universo. Y si ese rico no va a dar el dinero, tenemos que decirle también que ese dinero vendrá sobre él. Él perderá su alma, porque así dice la Biblia. Los que no ayudan a la obra de Dios, tienen los recursos y no ayudan, perderán la vida eterna. Nosotros tenemos que advertir de eso y que no hay otra escuela fuera de este mundo donde podamos cultivar y adquirir el carácter dadivoso del Señor. No habrán más oportunidades para ellos de ofrecer en la obra. Cuando será demasiado tarde, van a querer ofrecer y no se va a poder. Por eso nuestras peticiones son casi una bendición para los que tienen dinero. Nosotros les ofrecemos la oportunidad de obtener un pasaporte para el cielo, de obtener gracia ante el Señor, de hacer algo que sea agradable ante el Señor. Si no les pedimos dinero, no tienen oportunidad de cultivar el carácter del Señor. Las peticiones de los pobres son salvación para los pobres, para los ricos, pero también son juicio para ellos si ellos se niegan en ayudar. Entonces ella se sintió avergonzada, dice en esta cita, y dice así, sigue diciendo, y sin embargo supe que podía y debía insistir en el asunto, porque el Señor movería los corazones para hacerlo. Esa es una carta, la carta 73 de 1899. Entonces, Elena de White dice que hay que insistir. No solamente pedir, sino insistir. Por eso es que vamos a insistir un poco más desde ahora en adelante, ya que el tiempo de la guerra mundial ya se ha acercado. Es muy probable que explote en cualquier momento o en un año, dentro de un año, lo que es muy poco tiempo. Así que vamos a presentar casi cada mes este asunto delante del pueblo y vamos a pedir a todos aquellos que tienen casas, tierras o negocios grandes, que es tiempo de vender todo eso. Es tiempo de vender y es tiempo de apoyar la obra en Madison. Es tiempo de apoyar a todos aquellos que tratan de construir un arca de refugio para este tiempo. No solo para su familia, sino para el pueblo de Dios, que va a tener que salir de las ciudades, no va a tener refugio. Tenemos otra cita donde dice lo que yo les mencioné hace un poco tiempo. Dice, hay hombres y mujeres pobres que me escriben para pedirme consejos sobre si tendrán que vender sus casas y donar ese dinero a la causa. Dicen que las peticiones de medios despiertan sus almas y quieren hacer algo por el Maestro, que lo ha hecho todo por ellos. Yo diría que sí, puede que no sea vuestro deber vender vuestras pequeñas casas ahora mismo, pero id a Dios vosotros mismos. Eso era en su tiempo y no estaba muy segura Elena de White que no tenían que vender, incluso los pobres. Prácticamente deja a entender que vendrá un tiempo cuando aún los pobres tendrán que vender sus casas y sus tierras. Y sigue diciendo, pero puedo decir a aquellos a quienes Dios ha confiado bienes, que tienen tierras y casas,
comiencen a vender y a dar limosna. No se demoren. Dios espera más de ti de lo que has estado dispuesto a hacer. Esto le dice el Señor a los que tienen casas y tierras. ¿Sí? Algunos tienen las tierras invertidas en negocios y algunos tienen grandes negocios. Y todos estos se excusarán y dirán, no tengo nada de más, no tengo nada que no uso, todo lo necesito para mis negocios. Pues estos perderán la vida eterna, tristemente. Sigue diciendo Elena de White, los llamamos a ustedes que tienen medios a que pregunten con ferviente oración cuál es la petición de Dios acerca de mí y sobre mi propiedad. Hay trabajo que hacer ahora para preparar a un pueblo para estar de pie en el día del Señor. Noten el contexto. Hoy en día se está preparando un pueblo para estar de pie, es decir, vivo, en el día del Señor. Es el tiempo de preparación de los 144,000. Los medios deben ser invertidos en el trabajo de salvar a los hombres, quienes a su vez trabajarán para otros. Sea pronto en rendir a Dios lo suyo. Una de las razones por las que hay tanta escasez del Espíritu de Dios es que muchos están robando a Dios. La gente no quiere dar. Los que tienen recursos, no quieren abrir su mano a la obra necesitada porque no tienen el Espíritu, porque roban, porque ellos están robando. Han hecho estos recursos robando, como dice ahí la Escritura, no pagando el salario al jornalero. Otra cita dice, Dios no llama ahora a vender las casas en las que su pueblo necesita vivir. Notamos que aquí no habla de las propiedades extras, sino de las únicas casas que unos tienen. Y hablaba por este cierto tiempo, dice ahora, no dice nada del futuro. Sí. Pero si los que tienen abundancia no oyen su voz, sigue diciendo, no se dejan llevar por el mundo y no se sacrifican por Dios, Él los pasará de largo y llamará a los que están dispuestos a hacer cualquier cosa por Jesús, incluso a vender sus casas para satisfacer las necesidades de la causa. Dios tendrá sus ofertas voluntarias, estas ofrendas voluntarias que se han dado, por ejemplo, en tiempo de Moisés, cuando ha pedido para hacer el tabernáculo, que era la obra de Dios en aquel tiempo. Esa era la verdad presente y la obra que había que hacer. Era el tabernáculo. El pueblo ha venido voluntariamente y ha ofrecido. A nadie se le pedirá a la fuerza, si usando la fuerza, los medios. En primeros escritos, en el capítulo Un mensaje para la manada pequeña, ahí el ángel dice, ¿creéis que alguien os forzará a dar vuestros medios? No, nadie será forzado. La ofrenda tiene que ser voluntaria. El Señor no acepta ofrendas que no sean voluntarias. Por eso el Señor contará como ofrenda y como sacrificio para Él solamente a los que tienen la motivación correcta también. Y también dicen los escritos de Espíritu de Profecía que Dios no mostrará el deber a ninguno si éste no se va delante de Él y pregunta su deber.
Él no va a hacer un milagro o enviar un mensaje de alguna manera para mostrar a cada uno su deber, sino que cada uno tiene que preguntar, tiene que ser el interés de cada uno a preguntar a Dios qué tienen que hacer. Sí, también dice que el Señor moverá los corazones de las personas por mensajes directos dadas por los siervos del Señor. Se presentarán necesidades, dice que el Espíritu de Dios moverá entonces los corazones de los que tienen y que ellos en ese mismo instante, en esa misma ocasión deben decidir y deben hacer, como Zaqueo por ejemplo, deben consagrar una parte de lo que tienen para atender esas necesidades. Dicen Elena de hoy que si dejan pasar esas ocasiones, luego se enfría ese despertar que había hecho el Espíritu Santo con ellos. Así que no tiene uno que retrasar su decisión de ayudar. Déjame que pensaré y que dentro de un mes te diré. No. Cuando vienen los siervos de Dios y piden en el nombre de Cristo Jesús, aquellos que dan salvarán sus almas, aquellos que no dan perderán sus almas. Cuando son verdaderamente siervos de Dios, cuando la obra es la obra de verdad presente, es una obra verdadera y una obra que Dios hace hoy en día, no hace 1000 años o 100 años. Tienen que venir con una obra verdadera. Por ejemplo, si se presenta un misionero, digamos, de la iglesia, de la organización adventista y dice, o un pastor, y dice, necesito 200,000 euros para construir una iglesia. Es evidente que esa no es la obra de Dios. Dios ha condenado la construcción de templos caros y más que ahora ya ha pasado esta obra, ya ahora no es tiempo de tener ni siquiera casas de oración en las ciudades. Ahora es tiempo de construir refugios porque la guerra mundial está llamando a la puerta. Es el tiempo de hacer la obra Madison, la que tanto tiempo ha sido escondida por Satanás al pueblo adventista, para no comprender cuál es su deber en los últimos días. Solamente Madison puede ofrecer una educación para que podamos estar de pie en el día del Señor. Esta cita que habíamos leído hace unos minutos es de un libro que se llama Consejos acerca de la mayordomía. Y ahora vamos a leer una parte de otro, de Dones Espirituales, tomo 2, dice así. Me señalaron hacia atrás y vi que cuando solo había unos pocos que escuchaban y avanzaban la verdad, no tenían mucho de los bienes de este mundo. Las necesidades de la causa se dividieron entre unos pocos. Luego hubo una necesidad de vender casas y tierras y obtener otros más baratos para servirles como hogar, mientras que sus medios fueron libremente y generosamente prestados al Señor para publicar la verdad y para ayudar de otra manera, ayudar a avanzar la causa de Dios. Y dice ella, al contemplar a estos abnegados, vi que habían soportado privaciones en beneficio de la causa. Vi a un ángel que estaba junto a ellos señalándolos hacia arriba y diciendo estas palabras, tenéis bolsas en el cielo. Vosotros tenéis en el cielo bolsas que no envejecen. Este es un cuadro que
el Señor lo ha puesto delante del pueblo para comprender que el que tiene dinero, el que tiene recursos, tiene el deber de dar, el deber de buscar las causas necesitadas, de buscar a aquellos que hacen la obra verdadera. No a cualquiera se dice ser misionero o ser adventista del séptimo día. No. Hay que ayudar a aquellos que saben, que tienen el proyecto, los planes de la arquitectura, del proyecto que Dios quiere hacer, como Noé tenía los planes de aquel arca. Y luego, en todos los tiempos, los que han construido el templo, es evidente que los recursos se ponen en las manos de aquellos que tienen el don y el conocimiento y la visión de lo que hay que hacer. Otra cita: vi que en la actualidad Dios no pide las casas. Esto era para hace tiempo, y vamos a demostrar con otras citas que ya es el tiempo de vender las casas. Incluso las casas donde viven, porque mayormente esos ricos tienen pisos en la ciudad. ¿Para qué tener pisos sobre pisos en la ciudad donde las ciudades serán destruidas? Hay que vender estas propiedades ahora que todavía tienen valor y comprarse una casita en un lugar retirado, una tierra, y el resto del dinero mandarlo para el cielo en ofrendas voluntarias para los que construyen refugios para el pueblo. Dios en su providencia se ha movido sobre aquellos que tienen medios y los ha traído a la verdad para que a medida que su obra aumenta, las necesidades de la causa puedan ser satisfechas. Se han puesto muchos medios en las filas de los que guardan el sábado, y vi que en la actualidad Dios no pide las casas en las que su pueblo necesita vivir, a menos que se cambien casas caras por otras más baratas. Notamos estas citas y la de anterior dice prácticamente que en aquel tiempo Dios no pedía las casas donde vivían, evidentemente pedía las casas extras. Y hoy en día es mucho más de actualidad esta petición del Señor. El Señor pide todo lo que se pueda dar. Los ricos, digamos, los que tienen medios, todo lo que ellos han acumulado extra, el Señor se lo pide ahora mismo, en estos días, en este último tiempo antes de comenzar la guerra mundial, el tiempo de angustia. Esa necesidad no es de hoy, es de hace años atrás, desde cuando el Señor ha mandado a hacer estos refugios a sus siervos. Claramente muchos no quisieron dar, otros han interpretado mal y han pensado que no es una verdad presente, que no hay que hacer eso, han criticado. Otros simplemente han pensado que ese dinero lo van a usar ellos en un futuro para hacer eso. Muchos de mucha manera se han excusado, pero todos estos pagarán muy caro las decisiones erróneas. Tristemente perderán su salvación todos los que han juzgado egoístamente. El Señor mira con dolor a sus siervos que han estado en privaciones
y han tenido que ver un avance muy lento de la obra que ellos sabían cómo hacer y podían haber hecho obras maravillosas y podían haber construido no un arca sino varios arcas, varios refugios si hubiesen tenido recursos abundantemente. Elena de White dijo que si hubiesen dado todos aquellos en cuyas manos el Señor ha puesto medios, no hubiera habido necesidad en la obra del Señor. Hubiera habido suficiente dinero. Todas las misiones probablemente hubieran tenido muchísimo dinero suficiente para hacer todo lo que era necesario hacer. El modelo es lo mismo con Moisés y el templo. El pueblo ha traído sus ofrendas tanto que se les ha dicho que no traiga más, porque era más que lo suficiente para hacer la obra de este tiempo. Sí. El dinero que pide Dios no es solo el diezmo. El diezmo es un dinero que se da para uno comprar comida, para un predicador, tener que comer, tener con qué pagar la casa. No es dinero para usar en la obra de Dios, para construir. Ese dinero proviene de las ofrendas voluntarias. Y las ofrendas voluntarias, muchos han creído hasta ahora que constan solamente en otro diezmo, o como mucho en otros 2 diezmos más que el diezmo normal, uno siendo diezmo de los pobres, para los pobres, y otro diezmo más. En total, una tercera parte de los ingresos que uno tiene, dice Elena de White, debe dar al Señor. Pero hay un tipo más de ofrendas que son ofrendas en tiempo de necesidad, ofrendas totales, ofrendas donde uno da mitad de lo que tiene o da o vende todo lo que tiene y lo pone a los pies del Señor. Estas ofrendas son las que ahora los pide el Señor. Pronto, amados hermanos, pronto habrá toque de queda, habrá tiempo de guerra. En el tiempo de guerra ya no hay negocios, no se hacen, no se venden, no se compran casas, no se podrán más usar ese dinero para apoyar la causa del Señor. Y muchos adventistas que han hecho mucho dinero y que han tenido muchas posesiones llorarán por desear ayudar la causa del Señor y ya no tendrán oportunidad por hacerlo. Y esos perderán sus almas. José de Arimatea y Nicodemo han salvado sus almas. Ellos eran ricos, pero han logrado salvar sus almas debido a sus generosidades, liberalidades, a sus liberalidades que han aprendido del carácter del Señor. Han demostrado su arrepentimiento con un espíritu generoso y han dado todo su dinero y han llegado pobres. Unos ricos que eran acostumbrados a vivir en lujo y riquezas han llegado pobres, pues esas personas los está buscando el Señor hoy en día y no los encuentra entre los profesos adventistas y reformistas del séptimo día. Vamos a leer algunas otras citas. Por ejemplo, en el manuscrito 100 de 1901, estamos en 1901, 3 años antes de ella ser Madison,
Y el Señor ya le dice que ha llegado el momento de vender lo que tenéis y dar limosna. Dice aquí Elena de White, ha llegado el momento de vender lo que tenéis y dar limosna, de hacer bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que no se agote, donde no se acerque el ladrón ni la polilla lo corrompa. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El tiempo de dar había llegado. Otra cita dice acerca de las misiones necesitadas. Dice, no siento que nada de lo que tengo sea mío, y cuando voy a la tienda a comprar algo me pregunto, ¿no puedo prescindir de esto y poner el dinero en la causa? Dice también, cuando ha visto las misiones, cuando he visto las misiones tan necesitadas, mis cartas han ido a ciertos lugares diciéndoles que vendan mi casa y mis muebles y envíen los medios para que puedan disponer de ellos para ayudar a estas misiones. Notamos una cita donde ella ha vendido su casa. Ha vendido no solo la casa, sino los muebles. Y el dinero resultante lo ha enviado a los misioneros, a las misiones pobres, para no desaparecer. Esto ha hecho nuestro profeta Elena de White. En otra cita dice, ya tenemos $23,000 para tener ustedes, hago un paréntesis, para tener una idea de cuánto valdría hoy los $23,000, hay que multiplicar por 30, eso significaría sobre $700,000, $700,000. ¿Sí? Ella tenía ya estos $700,000 depositados en el banco del cielo, dice. Como no pude vender las propiedades que deseaba, he contratado dinero y pagado un interés del 8% y lo he invertido en la causa. Ella ha pedido prestado dinero y lo ha enviado a las misiones en todo el mundo, a los necesitados. Y sumando todo eso hasta ese momento, eran unos $700,000. Otra cita dice, anteanoche soñé que suplicaba a Dios y le presentaba nuestra tesorería vacía. Me desperté suplicando que Él enviara medios para hacer avanzar su obra. Ahora propongo que tengamos una fe viva para pedir a Dios que supla nuestras necesidades. El Señor tiene dinero que ha confiado a sus mayordomos para hacer esta necesaria obra. Noten, amados hermanos, y los que tienen dinero, los que escuchan esas palabras y tienen más de una casita humilde y un poco de tierra, los que tienen más que eso, y sé que hay personas que tienen incluso millones, y no solamente a eso se le pide, sino a los que tienen 2 casas, o 3 casas, o tienen 4 coches, incluso 2 coches, y necesitan solo uno. A todos estos les dirigida esa palabra, y sigue diciendo, el Señor tiene dinero que ha confiado a sus mayordomos para hacer esta necesaria obra. Están estos hombres, están estas mujeres, donde Dios puede impresionarlos con su espíritu
Es decir, se dejarán estos hermanos impresionados por su espíritu para donar este dinero. Noten que ellos no son dueños de ese dinero que tienen. Ellos simplemente son mayordomos. El dueño es Dios. Ellos son mayordomos y un día el dueño del dinero que han tenido les preguntará: ¿qué has hecho con el talento que te he dado? Entonces, muchos se darán cuenta que han perdido la vida eterna por haber sido tacaños con la obra del Señor. Tiene otra cita donde dice: ningún ministro verdadero puede ser un hombre rico. Y rico hemos comprendido a lo que se refiere. A tener 2 casas en vez de una. Ya uno es rico. A tener más tierra de lo que uno pueda trabajar. Esto es ser rico. ¿Sí? Ningún ministro verdadero puede ser un hombre rico. Tristemente hay ministros que tienen hasta aviones. Doug Batchelor es uno de estos. Doug Batchelor ha presentado delante del pueblo y ha pedido dinero para hacer una súper grande construcción de millones, de muchos millones, una moderna, una grande allá en los Estados Unidos. Eso es burlarse prácticamente del Evangelio y del carácter del Señor Jesucristo. ¿Dónde está reflejado el Señor Jesucristo en esto? ¿Cómo pueden algunos de los que aparecen delante del pueblo adventista diciendo que son teólogos y pastores, con estas aberraciones, con estos falsos evangelios, con ese carácter de Satanás, de hacer cosas lujosas, de hacer construcciones lujosas? Ellos no han leído ni siquiera la Biblia hasta entonces. Y estos son los que tienen grande audiencia entre el pueblo adventista, simplemente porque en el pasado ellos han sido humildes y el Señor los ha bendecido, les ha dado influencia, popularidad, y ahora se aprovechan y hacen una obra de Satanás. Y la obra del Señor, que es una obra que se pueda ignorar, ¿sí? Porque el Señor es allá un paisano lleno de polvo con 12 discípulos detrás. Es casi un nadie, y sin embargo, esa es la iglesia del Señor, ese es el lugar más importante de la tierra, y son las personas que conocen, que comprenden verdaderamente la obra. Esta es la obra del Señor. Seguir al humilde paisano Cristo Jesús y con sus discípulos. No hay que seguir a la rica y lujosa organización adventista, como tampoco el Señor Jesús les ha dicho que ellos debían seguir al judaísmo. No, Él ha tratado de enseñarles que el Evangelio no depende del templo y de los teólogos y de los rabinos y de todas las tradiciones de ellos o del dinero de ellos, y ni siquiera dependía
la obra del Señor, del templo y de los objetos sagrados de ahí, o de los servicios sacerdotales que ellos hacían. No este es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús es practicar su carácter, dar limosnas, atender a la viuda y al órfano, al extranjero, al pobre. Es practicar y predicar el carácter del Señor Jesucristo, porque esta es la verdadera educación y este es el pasaporte para el cielo. Y enseñar a las personas cómo y a quién confesar sus pecados y a quién aceptar como único Dios verdadero. Eso es nuestro deber en este mundo. Y vivir como el Señor Jesucristo, atendiendo las necesidades de los necesitados verdaderos. Otras citas para terminar esta exposición. Dice aquí, ay de vosotros ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. ¿Sí? Notamos las palabras de la Escritura. El dinero, las casas, lo que tendremos, los que nos quedará en nuestra posición cuando llegue el tiempo de angustia, el tiempo de guerra, hará que seamos devorados por el fuego. ¿Sí? Nos mantendrá ya en las ciudades hasta que alcanzaremos la muerte. Ese es el destino de todos aquellos que no venderán todo y no darán con sabiduría ahí donde deben dar a los misioneros necesitados. Sigue diciendo Elena de White, vi que estas temibles palabras se aplicaban especialmente a los ricos que profesan creer la verdad presente, es decir, a los adventistas y reformistas del séptimo día ricos. Ricos no significa tener 100 millones de dólares, rico significa tener 2 casas en vez de una, 2, 3 casas o 2 terrenos en vez de uno. Entonces vi que eran dirigidas estas palabras a los profesas, a los adventistas del séptimo día. El Señor los llama a usar sus recursos a fin de hacer progresar su causa. Se les presentan oportunidades. Noten, todos aquellos que tienen negocios grandes o tienen posesiones, tienen muchos coches, tienen tierras, tienen casas. Dice que a ustedes se les presentan oportunidades, pero ellos cierran sus ojos a las necesidades de la causa y se aferran a su tesoro terrenal. Su amor por el mundo es mayor que su amor por la verdad, su amor por sus semejantes o su amor por Dios. Él pide que le den de sus bienes, pero ellos retienen lo que poseen en forma egoísta y codiciosa. Dan un poquito, una vez o otra vez, para tranquilizar su conciencia, pero no han vencido su amor por este mundo. No se sacrifican por Dios.
Y dice aquí tristemente las palabras que siguen es que estos serán reemplazados con otros. Dice Elena de White, el Señor ha traído a otros que aprecian la vida eterna y que pueden sentir y comprender algo de lo que vale el alma, y que han dado abundantemente de sus recursos para hacer progresar la causa de Dios. ¿Sí? Tristemente vendrán otros del paganismo, de entre los griegos y los romanos, vendrán otros con recursos y darán, y ya no se pedirán recursos más, jamás, nunca más, a estos adventistas del séptimo día, ricos, y se quedarán con sus recursos hasta que recibirán la destrucción venidera, las bombas, el fuego que destruirán las ciudades, y perecerán en ese fuego con sus recursos. Y sigue hablando la hermana White. Miren, aquí tenemos la cita donde ella dice que estos adventistas ricos, tacaños, vendrán demasiado tarde con sus recursos. Dice, se me mostró que al ir concluyendo la obra, es decir, probablemente se refiere al tiempo de angustia, al haber llegado el tiempo de angustia, y al avanzar la verdad con gran poder, estos hombres, cuando dice avanzar la verdad con gran poder, se refiere seguramente al fuerte pregón, estos hombres ricos traerán sus recursos y los colocarán a los pies de los siervos de Dios, rogándoles que los acepten. La respuesta de los siervos de Dios será, vayan ahora, ricos. Vuestros recursos ya no son necesarios. Los retuvisteis cuando hubierais podido hacer bien, haciendo progresar la causa de Dios. Los necesitados han sufrido, porque no han sido bendecidos con vuestros recursos. Dios no aceptará vuestras riquezas ahora. Vayan ahora, ricos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Aquí vemos el destino, el triste destino de los adventistas ricos. No serán todos, seguramente habrá un José de Arimatea y un Nicodemo, pocos que estarán dispuestos a vender todo libremente, voluntariamente y con gozo, y dar a los que quieren construir estos refugios y no tienen dinero. Miren, otra cita de Elena de White dice, pronto las casas y las tierras no beneficiarán a nadie, pues la maldición de Dios caerá cada vez más sobre la tierra, es decir, la destrucción. Llega el llamado, vended lo que tenéis y dad limosna. Este mensaje debe ser llevado fielmente a los corazones de la gente, para que los bienes propios de Dios se transmitan en ofrenda para hacer avanzar su obra en el mundo. Esa es una carta número 177 de 1901. Es decir, pronto no valdrá para nada tener casas y tierras o dinero. No beneficiará a nadie, y dice en otra parte que caerán sobre las cabezas de los que han tenido y no han dado. Y que ahora llega el llamado, vended lo que tenéis y dad limosna. ¿Sí? Ha llegado
ha llegado desde los tiempos de Elena de White, es una cita de 1901. Ha llegado el llamado, vended lo que tenéis y dad limosna. Es claro que no hay que dar limosna a todos los ladrones que piden y mendigan allá en las calles. No a esto se refiere, sino a las obras necesitadas, a los misioneros necesitados del Señor, a los que hacen lo que hay que hacer en este tiempo. Esta es la comprensión verdadera de esta cita. Y hay aquí otra cita de 1902. Sí, dicen algunos, hermana White, ¿por qué escribe usted que está deseosa de conseguir parcelas de tierra en el campo? Es decir, de comprar parcelas de tierra al campo. ¿No nos ha dicho usted que hagamos caso a la Escritura, vended lo que tenéis y dad limosna? ¿Cómo se armonizan estas cosas? No podemos entenderlas. Esas son unas preguntas de unos hermanos. Y dice ella, respondo que una de las razones por las que Dios quiere que vendamos las casas y las tierras que no necesitamos es para que estemos en condiciones de asegurar estos lugares apartados, es decir, de conseguir lugares retirados para que ahora estén, para los que ahora están en las ciudades que serán destruidas. Es decir, tenemos que vender todo para conseguir parcelas retiradas, en lugares retirados, no para nosotros, dice aquí, sino dice para los que ahora están en las ciudades. Nosotros tenemos que hacer una obra como Noé, construir para el pueblo de Dios, no construir solamente para nuestra familia. Todos los que hacen esto y comprenden que es egoísmo, perderán la vida eterna. Para nada han salido de las ciudades. El Señor ha dicho que incluso allá fuera de las ciudades los alcanzará la destrucción si han hecho la obra con egoísmo. Y hay otra cita que se refiere al tiempo de angustia, será la última cita que leemos. Y es así, hace aproximadamente una semana que el Señor me mostró en visión que las casas y las tierras no servirán de nada en el tiempo de angustia. Noten otra vez esas palabras, tiempo de angustia, que los estamos escuchando desde décadas y desde el tiempo de Elena de White, y no comprendemos que el tiempo de angustia es tiempo de guerras, tiempo de guerra mundial. El tiempo de guerra mundial, no sé cuántos han vivido, han pasado por alguna guerra para comprender que las leyes ya no se aplican. La economía ya desaparece, es usada ya solamente para apoyar la guerra. Cada uno se queda donde está y probablemente morirán allá en las ciudades. No servirán de nada las casas que yo pueda tener allá al campo donde las compré si yo vivo en la ciudad. Vi que dice que no se podrá disponer de ellas, es decir, no se podrá ni vender ni comprar. Vi que era la voluntad de Dios que los santos se desprendieran de todo gravamen, se deshicieran de sus casas y tierras antes de que llegara el tiempo de angustia.
y así hicieran un pacto con Dios mediante el sacrificio. ¿Sí? Aquí hace referencia al Salmo 50:5. Vi que venderían y ponían sus propiedades sobre el altar y preguntaban seriamente por el deber. Vi que si harían esto, Dios les enseñaría cuándo deben disponer de esas cosas, es decir, cuándo deben vender. Y entonces serán libres en el tiempo de la angustia. Notamos que un ingrediente importante, un asunto importante para poder salvarnos las vidas es vender nuestras posesiones que tenemos en las ciudades. Vi que si alguno se aferraba a su propiedad y no preguntaba el deber a Dios, Él no le aclararía el deber y se quedaría con su propiedad. Y luego, en el tiempo de la angustia, su propiedad se presentaría ante ellos como una montaña para aplastarlos. Entonces, trataron de deshacerse de ella, pero no pudieron. Les oí lamentarse así. El pueblo de Dios estaba sufriendo por la verdad. La causa languidecía, pero no hicimos ningún esfuerzo para suplir la falta. Y ahora nuestra propiedad es inútil. Oh, si lo hubiéramos dejado ir y hubiéramos guardado un tesoro en el cielo. En conclusión, amados hermanos, Elena de White deja claro, y no es ella sino el Espíritu Santo, que la obra de Dios es lo que para Dios es importante, no los negocios de nadie, no la vida lujosa de nadie, los deseos de nadie, sino su obra. Y aquellos que atenderán sus necesidades antes de la obra de Dios, sus deseos, sus placeres egoístas, estos perderán la vida. Aquellos que comprenderán cuando se dará un llamado de necesidad verdadera y estarán dispuestos hasta vender su propia casa, además de las casas que tiene, incluso su propia casa, y todas las tierras y todo. Y si se pide, si llega un tiempo cuando el Señor pedirán cientos de miles de euros o dólares o millones del pueblo, y habrán personas que tengan ese dinero y lo dará, pues esas personas salvarán sus vidas. El dinero no es para nosotros somos mayordomos. El dinero es para un tiempo de crisis, para un tiempo de necesidad, para la causa de Dios. Ha llegado ese tiempo, desde ya hace tiempo, son los últimos segundos cuando los ricos, los que tienen recursos, casas, pertenencias, muebles, coches, todo lo que Elena de White ha vendido, terrenos, ha llegado el tiempo para vender. Es casi al final ese tiempo, para vender y dar a los misioneros que tratan de hacer escuelas de tipo Madison. Recordemos que la orden de Dios para este tiempo es que todo recurso posible debe ser dado para establecer misiones de la orden de Madison. ¿Sí? Se me ha instruido que diga a aquellos que tienen recursos, ayuden la obra de Madison. No hay tiempo que perder, Satanás pronto se levantará para poner obstáculos. La obra de Madison no es solamente la obra de un solo lugar, es una obra mundial, es una obra de hacer
lo que se hizo en Madison, un rincón del cielo en la tierra, un lugar de refugio retirado en las montañas, las colinas, un lugar donde el pueblo de Dios pueda tener un hogar protegido en el tiempo de guerra y de violencia, de destrucción mundial que vendrá sobre este mundo pronto. Esta es la obra actual, además la de publicar, porque desde estos lugares el Señor ha dicho que se publicará la verdad. Qué hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas desde las montañas. Desde estos lugares se predicará la verdadera verdad, el verdadero evangelio. Desde estos lugares se hará la obra en los últimos días. Esta es una necesidad urgente, es una obra que ha sido descuidada. El enemigo ha traído la mayoría de los recursos del pueblo en una obra que no era la verdad presente, en construir templos grandes, en construir cosas grandes, hospitales, escuelas, cuando la única escuela que pide el Señor es la escuela misionera de Madison. Es aprender el carácter de Dios prácticamente viviendo en la naturaleza y ayudando y aprendiendo todas estas obras diversas que hay en Madison, desde la obra de salud, agricultura, predicar el evangelio, etc. El mensaje, el llamado que hemos lanzado está delante del Señor. El llamado otra vez es dirigido a los que tienen casas, tierras, coches, objetos de valor, dinero, a los que tienen negocios grandes y el tiempo de vender esos negocios. Ya no hay tiempo de negocios porque se termina todo y pronto esos negocios se perderán en un momento. Si se declara guerra mundial, ya los negocios se pierden. Es mejor venderlos ahora antes, es mejor hacer con el dinero lo que hay que hacer en este tiempo y ayudar a los necesitados. El Señor pesa cada corazón, el Señor hace una obra de juicio a la vez cuando está pidiendo a sus siervos pedir recursos, pedir ayuda. Es una obra de juicio para los ricos, para los que tienen dinero. Ellos son juzgados de esa manera. Cada uno es juzgado según el talento que le ha sido dado. Cada uno es preguntado si lo ha usado. A los que han hecho dinero, mucho dinero, serán preguntados: ¿qué has hecho con ese dinero? ¿Cuántas veces, cuántas necesidades reales de mi obra has atendido? Y nosotros pedimos acá en Instituto Madison recursos también para poder terminar este arca, y pedimos recursos también por otros que están en países más pobres, y poder enviarles, poder ayudarles. Todos aquellos que comprenderán y harán el sacrificio que hicieron José de Arimatea y Nicodemo, todos aquellos salvarán sus almas y recibirán una bendición eterna por parte del Señor.
La paz sea con todos los que aman el carácter del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.